Buenas amigos del canal de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Cartagena. Estamos de aquí en este inicio del proyecto Suma y Sigue y hoy hemos traído pues al que va a ser nuestro invitado durante estos primeros meses del canal, digamos del proyecto, que es Enrique Hernández de Filoadictos, de Adictos a la Filosofía, es filósofo, es youtuber y aquí pues con vosotros Dan González, soy doctor en filosofía y soy profesor de universidad y colaborador con Pastoral Universitaria. Buenas, Enrique, ¿qué tal estamos? Hola, muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, ya he dicho que Enrique es youtuber, es filósofo, quizás antes que youtuber. Coincidimos, de hecho, en la carrera los dos, los últimos cursos de la universidad. Y bueno, no sé si quieres contarnos alguna cosa más, alguna presentación más que quieras decir a los seguidores de Pastoral. Sí, pues no tengo mucha más cosa que decir. O sea, yo estudié filosofía, llevo más de 10 años ya estudiando filosofía, he terminado el doctorado recientemente. En el 2016 empecé este proyecto de divulgación de la filosofía en YouTube con el canal Adictos a la Filosofía, que a día de hoy cuenta con más de 500.000 de suscriptores. O sea que está funcionando muy bien. Soy autor de un libro muy reciente que es Hay filosofía en tu nevera, que es un libro de divulgación así de introducción a la filosofía con un tono divulgativo y poco más. Pues muy bien, muchas gracias Enrique por colaborar en este proyecto y que de alguna manera pues lo iniciamos juntos. El primer vídeo que hemos lanzado ya es un enlace a una sección, una breve parte del vídeo de Enrique, en el que hablas un tema que es el cientificismo. Y entonces antes un poco que la idea de hoy es hacer un poco un comentario de ese vídeo y de los temas que están ahí implicados. Quiero hacer un poquito una justificación de por qué empezar este canal, de este proyecto de Suma y Sigue, con este vídeo, ¿no? Y es que aquí vamos a hablar sobre todo en los primeros pasos sobre la existencia de Dios, porque ese va a ser un poco el tema de tu ponencia cuando vengas aquí a Murcia el día 25 de enero. Y antes de entrar directamente en el tema, pues hacer un pequeño reflexión sobre el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, porque aquí vamos a hablar de filosofía y puede haber mucha gente que piense, bueno, en realidad la ciencia es el verdadero conocimiento y los argumentos de Dios en realidad no son verdaderos argumentos porque son argumentos de filosofía, son opinables. Entonces es un poquito el objetivo de empezar por este tema. Así que, bueno, pues eso lo primero que te querría preguntar, ¿no, Enrique? A ver qué pensar, ¿no? ¿Qué es un poquito la ciencia y cuáles son las características de este conocimiento que todo el mundo piensa que en general no es el único conocimiento, o si no es el único, por lo menos es la referencia para todos los demás? Sí, pues es una pregunta que es muy buena y que no es tan fácil de responder como podría parecerlo inicialmente, ¿no? O sea, es una pregunta de filosofía de la ciencia en la que hay realmente bastante discusión, porque a poco que uno empiece a intentar definir lo que es la ciencia, con la mira puesta en que no quede fuera de esa definición ninguna de las ciencias que nosotros valoramos y tal, pues no es tan fácil hacerlo, porque si uno intenta, a lo mejor uno se puede pensar, no, pues ciencia es aquella disciplina que hace experimentos y tal, pero dices, vale, pero la biología, por ejemplo, no hace ningún experimento. Entonces, es difícil ver qué es lo que tienen todas las ciencias en común para dar con una definición, digamos, estricta de lo que significa ser una ciencia, ¿no? Pero bueno, básicamente las personas que suelen y los autores que suelen defender esta idea del cientificismo, tal y como nosotros lo hemos denominado, que es esta idea de que la ciencia es la única fuente de conocimiento válido, suelen tener una definición de la ciencia muy anclada a tomar la física como el ideal, ¿no? de la ciencia. Y en la medida en que una disciplina se acerca a ese ideal de la física, entonces se le puede considerar como una disciplina realmente científica o no, o que todavía no ha conseguido, digamos, alcanzar ese ideal, ¿no? Y la física, básicamente, el método que sigue es una especie de mezcla entre la observación y la experimentación empírica, ¿sí? Es decir, hacer ciertos tipos de experimentos y la modelación de teorías siguiendo un lenguaje matemático. Entonces es una mezcla de experimentación empírica y matematización. Entonces ese es el método, digamos, que seguiría la física y que sería como el ideal metodológico para el cientificista, y que todo aquello que no pueda pasar por la red de este método
pues no podría ser realmente sujeto de conocimiento, no podría ser sujeto de discusión racional incluso. Claro, ese es un poquito el tema de tu vídeo, ¿no? Que justo no es tanto criticar ese método como decir, oiga, que igual hay más cosas aparte de la ciencia o este modo de conocer, ¿no? Pero hay mucha gente que realmente piensa que ese es el único modo de conocer verdaderamente válido, ¿no? Cuando a veces pues, puede tener sus limitaciones. Sí, bueno, no solamente es que tenga sus limitaciones, sino que yo creo que tenemos que pensar que, o sea, que tendríamos todos que esperar que no sea esa la única manera de obtener conocimiento, porque hay un montón de cosas que todos damos por supuestas en nuestro día a día, como que realmente las conocemos y que no las hemos obtenido por medio del método científico. Entonces, yo sé quiénes son mis padres y si tú me lo preguntas, yo te voy a decir, sí, mis padres son tal y cual. Y yo en ningún momento he hecho un experimento ni me he Ni hecho de una prueba prueba de de paternidad ADN ni de y es nada, o más, sea, si la hiciera, seguramente mis padres se cabrearían mucho conmigo, ¿no? Porque les efectivamente. estaría como poniendo en cuestión su palabra y no obstante, el hecho de que yo no haya obtenido esta información a través del método científico, pues no juega en detrimento de que yo pueda decir que efectivamente sé quiénes son mis padres y de que es algo que lo conozco, ¿no? Y bueno, no solamente eso, sino muchísimas otras cosas que uno encuentra a poco que reflexione sobre la ciencia y el método científico, que son presupuestos filosóficos de ese método, que yo para poder decir que la ciencia conoce, tengo que poder de alguna manera saber con anterioridad hacer ciencia que esos presupuestos son correctos y que no los he obtenido a través del método científico, sino que los tengo que dar por supuestos para hacer ciencia. Cosas como que existe efectivamente una realidad extramental, que es la que estoy investigando por medio de experimentación, que existen otras personas con las que yo estoy discutiendo a través de artículos científicos y que me informan de los resultados de sus experimentos y que yo me lo puedo tomar en serio esa información, que mis facultades cognitivas efectivamente están orientadas a la verdad y están orientadas a poder conocer ese mundo que está ahí fuera, ¿no? Todo esto son cosas que yo no puedo conocer a través del método científico porque el método científico necesita darlas por supuestas para poder funcionar, para poder operar. Entonces, si yo esas cosas no las puedo conocer, pues en el fondo tampoco tendría que poder decir que lo que obtengo a través de la ciencia es verdadero conocimiento, ¿no? Así que tendríamos todos que Claro. esperar que no sea la ciencia el único método de conocimiento válido, porque si lo es, pues entonces a lo mejor resulta que ni siquiera ella lo es, porque sus propios presupuestos no serían realmente sujetos de conocimiento. Claro, sí, casi podríamos decir que los científicos son los más interesados en que la ciencia no sea el único conocimiento, porque si no pueden cerrar el chiringuito y dedicarse a otro asunto, ¿no? Totalmente. Bueno, y aparte está luego el problema también de la circularidad, ¿no? Cuando uno se plantea, que esta es una de las cosas que yo decía en mi vídeo, ¿no? O sea, cuando uno se plantea, vale, la proposición de la ciencia es el único método de conocimiento válido. ¿Cómo he obtenido esta proposición? ¿Cómo he llegado a conocer su verdad? Nadie ha hecho nunca un experimento que demuestre tal cosa. Por tanto, no es una proposición que la haya podido demostrar científicamente. Ergo, tampoco puedo decir, o sea, si la proposición es verdad, no puedo decir que es verdad. Entonces se autorrefuta a sí misma, ¿no? O sea, que solamente puedo creer o estoy legitimado a creer lo que es científicamente demostrable, no es científicamente demostrable, ¿no? Entonces ahí ya ese mismo cientificismo en un sentido tan fuerte, tan estricto, se cae de alguna manera por su propio peso. Sí, sí, le hace flaco favor a la ciencia en realidad. Totalmente. Sí, ¿no? Todo esto un poquito nos conduce a una de las cuestiones, yo creo, un poco importantes del fragmento que hemos enlazado, ¿no? Porque una de las críticas que le haces al cientificismo, que es un poquito la que he seleccionado para empezar, es que no da explicaciones últimas, ¿no? de las cosas, de la realidad, ¿no? Entonces, claro, la idea sería un poquito, bueno, ¿qué es exactamente una explicación última? ¿No? Porque dices, bueno, la ciencia da explicaciones y porque hay algunas que son últimas, ¿qué significa que es la última, que no se puede decir nada más después o que... Claro, o sea, una explicación última sería aquella que de alguna manera diera respuesta a todas las preguntas, ¿no? Y que no dejara nada fuera, ¿no? Entonces, el problema de pensar que la ciencia puede dar explicaciones últimas es que no es realmente así, porque la ciencia las explicaciones que da las da en términos de las leyes de la naturaleza, pero luego uno ahí le queda la pregunta de qué es una ley de la naturaleza y hay diferentes opciones filosóficas acerca de las que podríamos optar entre ellas y que la discusión ahí ya es filosófica, no es científica. O sea, yo no puedo hacer ningún experimento científico que me demuestre cuál de las distintas opciones filosóficas acerca de lo que es una ley de la naturaleza es la correcta, ¿no? Sino que la discusión tiene que ser de otro nivel.
Entonces, en la medida en que la explicación no ha terminado ahí, porque necesito todavía una explicación de qué es una ley de la naturaleza, de dónde viene, cómo se determina, etcétera, etcétera, pues no voy a poder decir que la ciencia da efectivamente explicaciones últimas acerca de la realidad, sino que la explicación última la tendré que buscar pues, en algún tipo de rama de la filosofía. Claro, o sea, la cuestión es que la ciencia, incluso como saber, necesita de otros saberes para reafirmarse como el propio saber que es. Sí, totalmente, totalmente. O sea, al final esto es algo tan poco controvertido como decir que la ciencia necesita la filosofía de la ciencia. Que esto es que, o sea, si no fuera porque el cientificismo está mezclado con toda la discusión acerca de la existencia de Dios y tal, nadie realmente lo pondría en cuestión. Y en el fondo nadie hoy ya lo pone en cuestión a un nivel que pudiéramos llamar como académico. Se reconoce que la ciencia necesita la filosofía de la ciencia y luego la discusión está, vale, pero ¿cuál de las distintas filosofías de la ciencia en oferta es la más correcta? Y ahí podríamos entrar en la discusión. Pues es una filosofía de la ciencia de corte materialista o de corte no materialista. Vale, pero entonces ya estamos haciendo una discusión filosófica que no es científica. Sí, no es la afirmación de que esto es ciencia, sino que esto es otra cosa que señala la ciencia y que es necesaria, incluso aunque tenga un cierto aire cientificista, porque lo que pretende decir es que de alguna manera el centro del conocimiento es el ser humano o solo lo material, ¿no? Que es un poco el objeto de la propia ciencia, ¿no? Claro, incluso también durante estos años decías, ¿no? No es como el tema, es un tema aceptado, ya una cuestión aceptada en el mundo académico, y de hecho como que el número de filosofía de la ciencia y de interés por esta rama como que ha crecido muchísimo, ¿no? La cuestión es cuáles las tesis dentro de filosofía de la ciencia que nos convence, ¿no? Y también si la propia filosofía de la ciencia es incluso autosuficiente o necesita de otras ramas de la filosofía para autocompletarse. Exacto. Exacto, esa al final es otra discusión muy interesante. Sí, sí, yo en último término creo que al final todo termina llevándote a la metafísica, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Bueno, es una cuestión, pero realmente es la que nos interesa un poco en este canal, ¿no? Porque muchas veces las demostraciones de Dios, ¿no? Que es un poquito el motivo de traer este tema, es que en realidad no son demostraciones científicas, ni son demostraciones, son normalmente demostraciones que entran en el ámbito de lo que se llama la metafísica, ¿no? Es cierto que hay intentos dentro del ámbito científico, ¿no? O de divulgación de la ciencia, viene en un sentido o en otro como intentar retratar estos temas desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? O sea, de vez en cuando van surgiendo por ahí libros, ¿no? Dios no existe, la ciencia te lo demuestra, o Dios existe, la ciencia te lo demuestra, ¿no? Ahí las dos cosas, efectivamente. Sí, no sé, o sea, yo creo que, digamos, o sea, no creo que tenga sentido pensar que puede haber un argumento científico a favor de la existencia de Dios, porque al final, eh, en la medida en que la ciencia, el objeto de la ciencia es el mundo material, físico, natural, y Dios no es nada de esas cosas, pues digamos que la ciencia, Dios queda como fuera del objeto de estudio de la ciencia. Lo único que a lo mejor sí que la ciencia puede como descubrir rasgos del universo que habitamos que luego se puedan utilizar dentro de un argumento filosófico acerca de la naturaleza de Dios, ¿no? Y estoy pensando en cosas como el tema del inicio del universo, si a lo mejor eso se puede demostrar científicamente, hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no, o el tema del ajuste fino, ¿no? El hecho de que nuestro universo tenga unas ciertas características que a priori parecen muy improbables bajo la hipótesis de que ha surgido exclusivamente al azar, ¿no? Entonces, bueno, todo eso son cosas que la ciencia puede ir descubriendo, puede ir arrojando luz acerca de ese tipo de datos y que luego los podría llegar a utilizar dentro de un argumento que es propiamente filosófico. Eso sí que lo veo más factible. Sí, aunque de alguna manera estos argumentos quizás tienen como la desventaja frente a otros argumentos filosóficos que están como más pegados a la ciencia, o sea que realmente hasta cierto punto sí necesitan de un resultado científico, cosa que hay otros argumentos filosóficos que no son tan dependientes de resultados científicos, ¿no? Totalmente, sí, 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 totalmente. Claro. Sí, ¿no? Y claro, también un poquito el interés, ¿no? De ver un poquito cómo hace, ¿no? O sea, por qué, hemos dicho que la metafísica es un poquito esa disciplina que sí nos puede dar ese argumento y que, no sé si estos argumentos más de demostración de la existencia de Dios más apegado a lo científico, tú también los meterías dentro del ámbito de la metafísica, los meterías dentro de algún ámbito filosófico distinto. Pues es una buena pregunta, no me la había planteado. En último término, no sé si tiene como mucha relevancia en qué categoría o en qué disciplina las metamos, ¿no? Quizás es una discusión más secundaria.
Sí, al final tiene una parte un poco de etiquetas, ¿no? Sí, Que exacto, nos ayudan un poco a ordenar puse. la realidad y, bueno, de qué estamos hablando, dónde estamos, en qué paso estamos, ¿no? Sí, ¿de qué tipo de etiqueta le pondríamos, no? No lo sé, me lo tendría que plantear. Yo no, o sea, no creo que en último término tenga mucha importancia, ¿sí? O sea, qué tipo Sí. de etiqueta. O sea, la cuestión realmente importante es qué tipo de fuerza van a tener, ¿no? Los distintos argumentos o todos los argumentos tomados en su conjunto. Al final, yo lo que me planteo es, bueno, pues si hay un argumento que tenga cierta fuerza, pues tampoco veo que tenga que importar el hecho de que tome ciertos datos de la reflexión científica contemporánea, porque al final la filosofía también tiene que estar al tanto un poquito de lo que la ciencia va diciendo y de los datos que los científicos van desvelando acerca de la realidad, ¿no? O sea, yo no concibo la filosofía como una reflexión completamente aislada de la ciencia, aunque tiene objetos en los que puede hacer esa reflexión sin parar atención en lo que dice necesariamente la ciencia. Pero tampoco tiene por qué cerrarse de alguna manera a poder mm, sacar materia de argumentación o de reflexión de los datos científicos. Sí, que de alguna manera también es incluso una manera de ampliar el propio ámbito y temas de la filosofía, ¿no? Y Claro, o sea, de la la filosofía al final, metafísica. a la filosofía le interesa todo, absolutamente. Entonces, le interesa lo que no se puede estudiar a través de la ciencia, pero también le interesa lo que la ciencia tenga que decir acerca de su objeto de estudio. Así que, Pues muy bien, llegados un poco a este punto, tenemos que anunciar que justo el tema de la siguiente vídeo va a ser un argumento que de alguna manera sí depende de estos datos científicos, ¿no? Porque vamos a enlazar un vídeo en el que vas a explicar el argumento Kalam, del que te pedimos que todavía no desveles nada, ya vamos a poner tu vídeo un poco para presentarlo, ¿no? Y quizás la línea de comentario dejaremos abierta que nuestros seguidores en redes pues puedan hacer comentarios, es decir, que les parece una línea posible es un poco reflexionar, ¿no? Hasta qué punto pues eso, la debilidad de este argumento en base a esto, cuál es su fortaleza, cuál es su interés y cuánto de verdad depende de un resultado científico, ¿no? De momento no voy a dejar un poco así la incógnita, ya que nuestros seguidores se queden en la incógnita de ver cómo depende este argumento, de nombre así un poco raro, pues de la ciencia, en qué medida. Pues muy bien, muchas gracias Enric y por acompañarnos y seguimos caminando porque aquí suma y sigue. muchas gracias a ti, Dan. Pues nada, os recordamos que nos vamos a seguir viendo estas semanas. El próximo vídeo será un vídeo en el que enlazaremos un vídeo de Enric en los que hablará de este argumento, el argumento Kalam, y luego otro invitándoos en que yo os invitaré a participar, a que comentéis qué es lo que parece, si os ha gustado, si no os ha gustado, si hay cosas que os convencen y cosas que no, qué cosas os gustaría que tratáramos en la entrevista siguiente con Enric. Y entonces recogeríamos esto en un post, de alguna manera presentando un poco cuáles son vuestras intervenciones y ya volveríamos con Enric de nuevamente a desarrollar un poquito el tema del argumento. Exacto, sí, yo os animo a todos también a participar, a todos aquellos interesados en este tema, que es un tema apasionante. Pues eso, participad, estad atentos al contenido del canal Suma y Sigue y comentad con vuestras preguntas, inquietudes, sugerencias, comentarios, lo que sea, y lo abordaremos en la siguiente ocasión. Pues nada, muchas gracias, a pensar juntos.